Tener una silueta, tener delimitado dónde van las líneas de costura, tener elaborado un trazo, un diseño, ya sea prenda alta, prenda baja, prenda interior o algún diseño de algún modelo de vestido, si bien es importante lograr nosotros desarrollar esa silueta, también lograr nosotros transmitir en un trazo, en un diseño, en una ilustración plana, también es importante que nosotros incluyamos elementos correspondientes a qué tipo de material se va a trabajar. Ahora vamos a ver un poco de texturas, vamos a ver cómo trabajar diferentes texturas que podemos transmitir a través del diseño. Puede ser directamente en todo el trazo plano o puede ser como una burbuja lateral que nos dé la información de qué textil vamos a utilizar para poder construir esa prenda. Esto nos ayuda para que cuando se pase ese diseño a una persona que se dedique exactamente a lo que es la elaboración del diseño, pueda reconocer qué tipo de materiales están proponiendo para la construcción de esa prenda. Para la construcción de una pieza, sobre todo de las prendas que hemos trabajado, de los diseños en cuanto a silueta que hemos estado realizando, hay otros elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta para la construcción de estas piezas y son las texturas, es decir, qué textura va a tener nuestra pieza para que al momento de dibujar se pueda traspasar a lo que es la prenda como tal. Bien, ¿qué textura? En este caso, si queremos que se vea rígida, dura, suave, áspera. Para este ejercicio vamos a trabajar una textura de pelo. Si bien ya entraría dentro del siguiente tema, que es la parte de la elaboración de representación de tejidos, en este caso la textura que nosotros vamos a hacer es una textura de pelo. Para ello, ¿cómo se haría el pelo? El pelo pues son prácticamente rayitas. Vamos a ver si lo podemos trabajar con un lápiz más grueso. Prácticamente rayitas que vamos trazando y que la sumatoria de estas rayitas nos da ese efecto de pelo. Bien, y que el pelo puede ir tanto a una sola dirección como a múltiples direcciones en la construcción de una pieza. Bien, entonces podría ir hacia múltiples lados o a una sola dirección. En este caso lo vamos a hacer a diferentes direcciones. Ahora, esta textura de pelo no la podemos trabajar con un solo lápiz. Es más conveniente que trabajemos con los demás lápices para poder trabajar todas las texturas con mayor profundidad y no se vea completamente plana la textura de pelo. Todos los vamos a trabajar con lápices B. 2B, 4B, 5B, lápiz B y 6B. Con estos vamos a estar trabajando. Bien, 5B, 6B, 2B, 4B. Con estos vamos a trabajar nuestro ejercicio. Vamos a hacer primero con el lápiz B. Vamos a marcar varias líneas. Pueden ir en diferentes direcciones. Bien, diferentes direcciones las líneas. Como si estuvieran palomeando. Van a trazarlas en diferentes direcciones. La idea es que no nos salgamos del cuadro. Podemos salirnos unos pequeños milímetros, pero en realidad la idea es que toda la textura la trabajen en el cuadro. Para no hacerme todo el cuadro completo, solo les voy a hacer una parte. La idea es que ustedes lo vayan trabajando en todo el cuadro. Marcan a diferentes direcciones sus líneas. No necesariamente tienen que ir completamente derechas, pero la finalidad es que nos den textura. Bien, entonces tenemos líneas a diferentes direcciones con un lápiz B. Seguimos con el lápiz 4B. Es importante que le saquen punta a sus lápiz, que tengan lo más posible en cuanto a punta, para que las líneas también salgan un poco más finas y no queden demasiado gruesas como estas que marcamos acá. Nuevamente marcamos a diferentes direcciones.
Bien, y ya rellenamos un poco más la hoja. Vamos con el siguiente lápiz, que sería nuestro lápiz 2B. Igual sacamos punta para evitar que quede demasiado gruesas nuestras líneas. Y seguimos trabajando a diferentes direcciones. Ahorita todavía no vamos a hablar de luz y sombra, entonces todo parejo, todo parejo. Cuando ya trabajamos luz y sombra, va a haber zonas donde no vamos a meter lápices más oscuros. Va a haber zonas donde solamente un lápiz claro, inclusive los H, los vamos a estar trabajando para que sea mucho más clara la textura, y ahí va a haber zonas donde vamos a meter lápices más oscuras para darle más profundidad. En este caso no vamos a trabajar esa parte todavía, lo van a trabajar únicamente con el mismo en todo el trazo del cuadro. Van a trabajar todos los cambios de líneas. Bien, ya tenemos igual sobre la hoja nuestro lápiz 2B. Vamos ahora con el lápiz 4, perdón, con el lápiz, ya pasamos el B, el 2B, el 4B. Vamos con el lápiz 5B. Y para el 5B lo mismo, sacamos punta y rellenamos en los huecos que veamos que no hay casi líneas de lápiz. Marcamos nuestras líneas de apoyo, todos nuestros puntitos en diferentes direcciones para darle más profundidad. Solo en los puntos huecos que hayan quedado, ya no como todo la hojita. Y por último con el lápiz 6B. Con el lápiz 6B terminamos de rellenar. Y ya tenemos una textura de pelo en toda nuestra pieza. Esto es un ejemplo muy burdo con lo que sería solamente lápiz. Pero este mismo ejercicio lo vamos a aplicar nuevamente en otro cuadrito en la parte inferior. Vamos con la siguiente parte, que será la parte inferior. Vamos a trazar el siguiente cuadro, donde lo vamos a hacer ahora con color. Vamos a ver cómo se ve con color. Y también vamos a trabajar la parte de la textura. Bien, parte inferior, vamos a hacer otro cuadrito en su hoja de papel. Y vamos a trabajarlo ahora con colores. Para trabajarlo con colores todavía no vamos a meternos tanto a detalle, pero para la parte inferior del trazo, en este caso lo voy a trabajar con varias tonalidades de azul. Voy a marcarles aquí varias tonalidades de azul con los cuales vamos a estar trabajando. Ahora, aquí la importancia de trabajar con varios colores, porque esto nos va a permitir a nosotros poder jugar con el color. En este caso tengo vamos a trabajar con 5 tonalidades de azul. Bien, 5 tonalidades de azul para poder trabajar igual la textura de pelo de nuestra pieza. Inclusive podríamos meter este otro aquí con 6 tonalidades, pero siento como que ya desentona mucho con la pieza. Inclusive solamente estos 4 podría ser un buen degradé. Siento que este de acá ya como que genera mucho brinco de color. Me voy a quedar solamente con estos 4 tonos de azul, y con eso vamos a trabajar la textura de nuestra pieza de pelo nuevamente, pero ahora con color. Vamos a empezar primero con la tonalidad más clara. Bien, siempre cuando trabajamos con colores tenemos que trabajar con la tonalidad más clara, y de ahí nos pasamos a las tonalidades más oscuras. Bien, voy a trabajar solo la mitad y después rellenan ustedes el cuadro completo. Seguimos trabajando con líneas a diferentes direcciones. En todo el papel. No tienen que super saturarlo todavía, porque con el demás color que coloquemos, este debe de tener mucho más cuerpo.
Entonces, a diferentes direcciones el pelo va que va. Las líneas no van a una sola dirección. Arriba, abajo, vertical, horizontal. Marcamos todas nuestras líneas de apoyo para simular pelo. Bien, solo trabajo con la mitad, ustedes trabajan todo el cuadro completo. Ya que terminamos con el azul más claro, vamos con el siguiente tono que es un poco más intenso. Igual, mismo ejercicio que en el anterior. Tenemos que no sobresaturar nuestro trazo, porque si sobresaturamos el espacio ya no hay más espacio para más color. Entonces tenemos que... Ay, sonó como a comercial. Tenemos que rellenar todo el lienzo, pero con todos los colores. Entonces no podemos quedarnos con una sola tonalidad que sobresature el espacio. Tenemos que dejar espacios libres para que lo demás de nuestro lienzo lo rellene nuestros demás colores. Bien, aquí tenemos el segundo azul. Vamos con la tercera tonalidad de azul. Igual, siempre punta. Tenemos que sacarle punta a los colores para obtener puntas más finas. Y seguimos rellenando los espacios de nuestro lienzo. Bien. Sin sobrecargar la saturación del trazo. Simplemente donde vean en zonas que no haya nada. Van rellenando un poco más su lienzo. Bien, aquí ya tenemos el tercer color. Y por último el cuarto, que es el más oscuro. Igual obtenemos punta. Como que se le atoró mucho residuo. Bien, ahora sí, terminamos de rellenar nuestro lienzo. Entonces, esta es una textura de pelo, pero ahora con color. Diferencia de los lápices es similar. Los lápices estamos trabajando con diferentes durezas del grafito, pero con el color estamos trabajando con diferentes tonalidades, siempre en degradado. Podríamos hacer combinaciones de tonalidades, es decir, por ejemplo, colores que contrasten uno con otro cuando queremos también ese efecto, lo podemos hacer. En este caso solamente trabajamos con diferentes tonalidades de azul y nos va dando el efecto de pelo con un poco más de degradado en colores. Lo mismo con las demás tonalidades. Si trabajamos con rojos tendremos que trabajar de 5 a 6 tonalidades de rojo. Y así con los demás tonos, amarillos, naranjas, morados, rosas, verdes. Trabajaríamos esa textura desde el degradado del color. Bien, aquí todavía podemos trabajar nuevamente la tonalidad más clara como para terminar de rellenar los espacios y no sobrecargar de tonalidades oscuras. Y si en algunas zonas vemos que le hace falta más oscuridad al lienzo, lo podemos cargar con colores más oscuros. Bien, y darle mucho mayor profundidad a nuestra pieza. Para terminar de rellenar donde vemos espacios, entonces ya nada más con el color más claro o las tonalidades más claras. Y si en algunos puntos viéramos que le hace falta más oscuridad, que se vea muy claro en esa zona, pueden meter las tonalidades más oscuras. Y siempre son líneas, nunca tallamos, nunca coloreamos como en movimiento vertical u horizontal de derecha a izquierda. Siempre van a ser rayas nada más que van saliendo y con eso ya generamos la textura de pelo. Bien, lo tenemos en blanco y negro, lo tenemos en color, es el mismo efecto. La diferencia nada más es que en este caso estamos trabajando en degradé de colores y acá arriba estamos trabajando con diferentes durezas de grafito.